Y estaba viendo un documental, Juan, que a mí me sobrecogió. Es decir, yo creo que a cualquiera lo tiene que sobrecoger. Por el hecho de que, hombre, que podás ver un animal que puede medir de 12 a 13 metros y que su grosor puede ser de 30, 40 centímetros, si no estoy mal, creo que inclusive más. Tengo entendido que en Iquitos, en una cancha de fútbol, la gente se tuvo que salir en alguna oportunidad porque venía reptando un güío de esos impresionantes y era más o menos de unos 12 a 13 metros y de hasta 40 centímetros de grosor. Yo no sé qué tan cierto puede ser esto, si realmente sea así o el grosor sea menor, pero lo cierto del caso es que un animal de unas proporciones, de esas características, yo creo que tienen que no solamente sobrecogerlo a uno, sino, vea, hombre, es para pagar escondidijos a peso. Yo primero, pues en principio, Juan, tengo ofidiofobia. Le cuento pues que a mí, yo veo una lombriz y yo me subo a un taburete. Mejor dicho, a mí me sucede lo que a las señoras con las cucarachas o con los ratones. Yo veo una lombriz grande y le cuento que yo me subo a un asiento. Ahora, para ver un animal de esas características, yo creo que tiene que ser sobrecogedor. Y tengo entendido que ululan, ¿cierto? Ululan, lanzan un bufido. Sisan, pero es como un bufido, ¿cierto? Sí. Tengo entendido. ¿Y alguna vez fuiste vos el que me contaste de una historia de un güío que desde un avión podía ser visto? Sí, eso... ¿Sí fue cierto o es una nemesiada? No, eso pasó. Es que el que me lo contó fue el piloto que iba para allá y que ¿Dónde es para allá? Estaba por el Putumayo, por la selva putumayense, y entonces iban para la costa pacífica. Vieron un animal tan grande que la gente no creyó. Entonces el piloto, pues, que era un tipo aventurero, audaz, dio la vuelta y voló rasante, voló bajo ese avión y ¿Era un claro pues de la selva o qué? Era una especie de llanito en donde ellos acostumbran estar, ¿no? Porque ellos a ellos les gusta mucho los pantanos, ¿no? Donde hay mucho sapo y donde hay mucho animalejo de esos. Entonces por ahí él bajó, pasó rasante y efectivamente se dieron cuenta de que era una culebra muy grande. No podrían determinar, pero con toda seguridad que era una anaconda por la longitud. La misma anaconda, del tamaño. La anaconda es el mismo güío. Es el güío negro, La anaconda. Sí. ¿Y entonces? Comprobaron exactamente que sí era un animal y que se estaba moviendo. Era una culebra. Pero se veía desde el avión, imagínese usted. ¿Cómo sería de grande? Muy grande. Pero es que tengo entendido, Juan, que en el Amazonas todo es gigantesco. Árboles de hasta 90 y 100 metros de altura, ¿no? Es cierto. ¿Ah? Por ejemplo, esas ceibas. Sí. Las ceibas son inmensos, ¿no? Los cauchos, los cedros. Allá hay mucha madera, ¿no? Allá hay mucho árbol que uno lo ve pero no lo identifica fácilmente, ¿no? Porque es una espesura bastante variada. Ese es un lugar de microclimas y microsuelos, ¿no? Entonces los vegetales que se crecen en un lado pueden ser muy distintos a los que se crecen en otro. Allá se han identificado hasta 70 diferentes, ¿no? 70 microsuelos, 70 microclimas, de manera que ahí hay para escoger, y en ellos pues aparecen, como le digo, árboles, vegetales y animales diferentes. Por ejemplo, hay el algodón natural, el algodón que aparece por ahí en algunas leyendas, en las leyendas de los huitotos, con eso de la invención del fútbol. Es un árbol que tiene una especie de aguacate, porque es un aguacate. ¿Es la siringa? No, eso no tiene nada que ver. ¿Ah? Bueno, no.
El caucho, me refiero al caucho. El caucho es otra cosa, ¿no? El caucho es... usted está hablando del algodón. Del algodón. Sí, sí, sí. El algodón crece en un árbol que es muy común en la orilla de los ríos, que es muy alto y que tiene por ahí unos... bueno, no tiene una abarcadura muy grande, pero tiene gran follaje, y de ese árbol cuelgan una especie de aguacates, pero rojos. Esos frutos, cuando se caen, al caerse se quiebran. Y entonces se expone la parte de adentro, que es una fibra algodonosa de una enorme suavidad, ¿no? Es tremendamente... Es muy suave. Grandes esas frutas. ¿Cómo? Muy grandes. Por ahí el tamaño de un aguacate. Más o menos esa es la referencia que tengo. El aguacate, y eso lo utilizan para muchas cosas, pues, ¿no? Para muchas cosas. Empezando porque a los niños, pues, les arreglan, les hacen arreglitos ahí para que ellos se recuesten y para mantenerlos aislados, ¿no? Porque es muy suave el tipo de fibra que se utiliza. Es casi como para un colchón, pues. Para hacer almohadas, para hacer colchones, para hacer cojines, ¿no? En donde ellos se sientan. Tiene muchos usos, ¿no? Tiene una gran cantidad de usos. La leyenda dice que cuando apareció el jitoma, pues, ¿no? El dios de ellos, o el semidios, pues, ¿no? El Cristo de ellos, el llamado Hijo del Hombre, tenía muchos enemigos. Entonces, para poderlo proteger, los corazones de los jóvenes que jugaban un juego en donde tenían que ganar, porque se estaban jugando el destino de la humanidad, los tenían que meter en algo que fuera muy suave y que estuviera protegido por fuera para que no les fuera a pasar nada. Entonces, la hormiga Raikingo prestó una lana que ella produce, que es una lana suavísima, esa es todavía más suave que esa de aquel algodón. Esta ya es una lana que produce esa hormiga a las entradas de su hormiguero. En eso envolvieron los corazones de los jóvenes, Uruya y Komeki, y después el Buinaima puede ser un espíritu bueno, no, es como una madrina o algo así, ¿no? Creo que era Caucho, no recuerdo el nombre. El Buinaima. Bueno, ese mismo. Prestó la leche, que era una leche que cuando se ponía en contacto con el aire produce una película, pues una película flexible, suave, lo que es el látex, ¿no? Entonces ese era el árbol del caucho, el Buinaima, qué hombre. Bueno, de todas maneras, caucho... No te esforces porque no te acordás, deja ahí ahorita, ahí te aparece. La palabra caucho en mitoto quiere decir árbol que llora. Eso es ni más ni menos el significado de caucho. Y entonces, con la lana de la hormiga Raikingo y con la leche del caucho, envolvieron a esos muchachos y hicieron una pelota de fútbol. Y en ella transportaban los corazones de los jóvenes y con ella jugaban con los espíritus malos, ¿no? Jugaban partidos de fútbol, partidos de wiki, así lo llamaban, ¿no? Porque era un deporte que se jugaba con los pies y que necesitaba de muchas habilidades, ¿no? Muchos trucos, muchos recursos.
Ellos todavía pues los jugadores que hay de wiki, que ya me imagino que son viejos, pues ellos hacen unos malabares tremendos con esas peloticas, ¿no? Con una pelota pequeña por ahí de 10 centímetros de diámetro. Una pelota de golf, más o menos. No, más grandecita, más grande, para poderla patear. Como entonces de niños, de esos de números. Entonces le pegan con las rodillas, la pasan a los hombros, de un hombro la pasan a otro, después la dejan caer sobre las rodillas, la bajan al pie y hacen malabares realmente con eso. Ellos dicen que son los inventores del fútbol porque ese deporte tradicional lo tienen desde hace miles de años. Óigame, Juan, pero es que yo me refiero a esto por otra razón, y es porque a mí siempre me ha sorprendido. Yo no conozco absolutamente nada del Amazonas, y probablemente, pues, aunque me gustaría conocerlo, tengo profundo respeto por esa tierra, a sabiendas de que uno tan eminentemente citadino se convierta, hemos dicho, llegue allá y sea lo más desvalido del mundo, pues, es decir, yo creo que uno allá, un citadino allá, hazte de cuenta un indígena, un uva o no sé, un huitoto que jamás haya salido de por allá, y que de pronto de buenas a primeras se encuentre en la Séptima en Bogotá, o que se encuentre en Junín en Medellín. Yo creo pues que el desvalimiento de una persona en esas condiciones tiene que ser muy grande. Asimismo, yo creo que un citadino por allá tiene que tener una sensación de desvalidez impresionante. Por eso yo digo que a mí pues me produce un profundo respeto el visitar toda esa zona. Pero tengo entendido inclusive, Juan, que allá hay pues animales gigantescos, pero también muy pequeños, como el canchirú, que son devastadores también, que es una especie de piraña. Ajá. Que se mete por cualquier conducto que uno tenga, es decir, por los oídos, la nariz, la boca, los ojos, la uretra, el ombligo. Tengo entendido que es así, y cuando se mete al cuerpo empieza a cerrar, parece que fuera un serrucho, y va abriendo hasta llegar a los órganos internos, y se lo puede tragar a uno, es decir, le puede vaciar la sangre, ¿no es cierto? El canchirú, sí, claro. El canchirú es pues es un pez que se alimenta de sangre, y él se mete por la uretra de los otros animales precisamente para morder, ¿no? Para producirles hemorragia y chupar la sangre, ¿no? Y comerse la sangre. Entonces, en ese sentido, el canchirú es un animal muy peligroso, demasiado peligroso, sobre todo que ya se ha comprobado pues que ataca, que es capaz de buscar la uretra de un hombre, o el ano, o cualquier orificio de esos, para comer por dentro, ¿no? Porque le gustan mucho, digamos, las mucosas. Entonces ya eso se ha visto, y hay una novela que se llama, que tiene por título Manaos, en donde sucedió un caso de esos, y cuentan cómo pues tienen que hacer una operación de alta cirugía para sacarle un canchirú a un tipo de esos que se mete a un estanque donde había bastantes de esos pececillos. La gente decía, hombre, esto es fantástico, esto no puede ocurrir. Pues después se comprobó, y es más, lo filmaron. No, es que inclusive yo vi un documental hace menos de 2 semanas, en la que aparece un señor que había sido víctima de un canchirú, y lo tuvieron que someter a una operación muy, pero muy brava, para extraerle este animalejo. Y parece que estuvo varias horas en el quirófano precisamente por eso, para extraerle ese animalejo. Y tuvo que pasar bastante tiempo en recuperación. Inclusive cuando le sacaron el canchirú se lo mostraron, él lo tiene guardado en un frasquito. Es algo que a uno pues lo tiene que aterrar. Y así, en ese orden de ideas, yo creo que el Amazonas es quizás uno de los sitios más hermosos del planeta, pero también
si bien es cierto, es un hervidero de vida, también es un hervidero de muerte. Y tengo entendido que pues son tantos los documentales que han mostrado sobre esto, y la muestra palpable de ello es Araraquara, que tengo entendido que intentaban volarse, y una vez que salían de la prisión, y podían salir con un machete y abrir trocha, y al mediodía tratar de devolverse porque no encontraban salida y ya la trocha estaba cerrada. Así es, eso es lo característico de la selva, pues, de ese bosque húmedo, que usted abre y eso ahí mismo se cierra, ¿no? Eso inmediatamente se cubre. Por eso tuvieron tantos problemas los brasileños con la apertura de esa transamazónica, ¿no? De esas carreteras que hicieron por la selva. No fue posible para ellos, digamos, bueno, fue posible, pero de una manera muy difícil, cuando abrían una trocha por la selva para meterse con maquinaria y con todo, con carros, porque eso de un momento a otro se cerraba, ¿no? Eso quedaba cubierto por el follaje. Así perdieron muchos viajes y mucha plata. Entonces eso es verdad, eso ocurre allá en la selva, y por eso la gente tiene que utilizar otros tipos de referencia, porque no hay trochas naturales, no digamos, no hay esas trochas que se marcan de tanto pisar, en donde la gente se mete y de tanto pasar por ahí pues va dejando eso marcado, y uno ve el camino y lo sigue. Aquí no es fácil, ¿no? Aquí la cosa es más compleja, porque es algo efímero, algo que usted puede marcar y después se borra. Entonces por eso ellos tienen los ríos son las referencias, ¿no? Las quebradas, los arroyos, las rocas, ¿no? Las rocas son muy importantes, o también los conjuntos de árboles y los cambios en la vegetación que se dan. Ya estamos por tal lado, ya estamos por tal otro. Eso es más o menos porque usted decía que son nichos ambientales que difieren de uno a otro. Sí, claro. Y es ostensible, pero para quienes conocen, ¿cierto? Para uno, obviamente que uno los ve igual, perdido, pero para ellos la diferencia del color de una hoja les indica que ya pasaron a un territorio determinado. Sí, y también los animales, ¿no? Los animales son muy importantes. El grupo de animales que hay en cada nicho ambiental. Eso es. Ahora, Juan, ¿qué tan cierto es que he oído decir, pues, y obviamente que usted me lo ha contado también, que cuando aparece la hormiga, ¿cuál es? La tambocha, ¿cierto? Sí. La tambocha es la que arrasa con todo. Sí, esa es una hormiga muy destructiva. ¿Y es grande o pequeña? No, es grande. ¿Es grande? Sí. Oiga, porque me han dicho que cuando aparece la tambocha, que comienzan esas legiones de tambochas a recorrer la selva, creo que no dejan un palo con hojas, no dejan rastrojo, sino pelan absolutamente todo, y el rumor se puede sentir a kilómetros de distancia, y todos los animales salen en estampida, los animales de cualquier tipo, todos huyen. ¿Es cierto eso? Sí. 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 Bueno, lo que pasa es que la tambocha es una hormiga, digamos, que le gusta mucho pues todo lo vegetal, ¿no? Cualquier cosa que sea biomasa. Entonces, como tejido vivo. Sí, lo que pasa en grandes batallones, eso es impresionante. Y cuando se encuentran un obstáculo, inmediatamente entrelazan sus pinzas y forman un puente, y por ahí van pasando las otras. Y tengo entendido que en los caños cortan las hojas y se embarcan en ellas. ¿O eso es más mito? Eso es verdad. Sí. Eso sí es verdad. Pero hay otras más peligrosas. Porque la tambocha lo que no puede estar es usted en el paso por donde ella va, ¿no? Porque ella arrasa con todo.
pero hay otras que son más peligrosas todavía porque inoculan veneno. Entonces se meten ahí debajo de la hojarasca, y especialmente cuando pasa un animal grande como una boa o una anaconda, le brincan todos, pues lo cubren totalmente, y cada uno le inocula su dosis de veneno. Usted lo único que ve es que ese animal se retuerce ahí, porque se muere porque se muere. Y entonces empieza ya la labor de devorarlo, pues de irle sacando pedacitos, pero en un momentico también usted se da cuenta de que ya no queda nada, absolutamente nada, lo El limpian. esqueleto. Digamos como las pirañas humanas. Sí. Así es. Hombre, aparte de eso, el Amazonas es considerado el pulmón del mundo, produce el 25% del oxígeno total que se consume en el planeta. Tengo entendido que el Amazonas descarga 60 millones de litros por segundo al océano, que su cauce puede adentrarse en el mar hasta 400 kilómetros. 350, no, son 70 leguas. 7 por 5, 35. Sí. Y entonces, y creo que modifica las mareas y todo, el régimen de mareas y todo. Y el sabor del agua, pues todavía se siente agua dulce por ahí mar adentro, o sea, forma también otro ecosistema, un nicho especial ahí donde hay animales de agua dulce, peces de agua dulce, por esa irrupción, digamos, esa cantidad de agua dulce que penetra el mar, allá en esa boca de bahía, en la isla de Marajó, de Marayó. Sí. Y tiene el tamaño de Costa Rica. Mole, padre. El tamaño de Costa Rica y... No, y eso es... En ese delta, ¿no? Eso es un departamento, ¿no? Allá viven granjeros, crían vacas y todo eso. En esa isla. Sí, pero sí. Cuando viene el río y se crece echado todo el mundo para la orilla. Sí. Óigame, ha existido siempre una discusión de si el Amazonas realmente nace en el Marañón o nace en el Ucayali. Inclusive hay quien afirma que es mucho más largo que el Nilo. Se dice pues que el Nilo es el río más largo del mundo, y parece que realmente el río más largo es el Amazonas, dependiendo de donde se ubique su nacimiento, porque algunos dicen que es en el Ucayali, otros dicen que es el Marañón donde nace el Marañón. Pero resulta que él va cambiando de tonalidad y de características en la medida en que va creciendo, y en unas partes se llama Marañón y después ya empieza a llamarse el Río Negro, después el Solimoes, sin dejar de ser el Amazonas, sino que es por trayecto, ¿cierto? Y los ríos más caudalosos del planeta le caen a él. Si no estoy mal, el río Caquetá. El Caquetá, por ejemplo, que después por allá abajo en Brasil se llama Yapurá. Ajá. O el Putumayo, ¿cómo le parece esa bobadita de río? O el mismo Río Negro. También. El Río Negro, el Putumayo, el Caquetá, el Orteguaza, el territorio colombiano, ¿cuál es más? El Mirití-Paraná, una belleza de río, eso es muy hermoso. Sí. Ave María, eso es muy hermoso. Hombre, pues yo no sé si todo esto que estoy diciendo es como lo característico pues de los brasileños, ¿no? Acuérdate que los brasileños dicen que Brasil es o país más grande del mundo. Bueno, pero por lo menos tienen las cosas más grandes del mundo. Por eso le pregunto por otra razón, Juan. ¿Qué tan cierto es que en la época de las crecidas el Amazonas puede alcanzar 50 kilómetros de ancho? Eso en determinados... ¿Pero en qué parte? En la región de los lagos, por Leticia. ¿Más abajo de Leticia o en Leticia? Más... Porque ahí sigue, de ahí para abajo sigue Fernando Po. No, mi Fernando Po queda en la... En la Po. En la Po. Sí. Po. Sí. No. Allá lo que sigue es Benjamín Constant. Pues Tabatinga, unos pueblos ahí costeros o ribereños mejor, y Benjamín Constant, que es un pueblo maderero. Ese es de puros madereros.
Ellos explotan la madera. No, y ahí para abajo siguen pues toda una cantidad de pueblos hasta llegar a Manaos. Pero le pregunto es porque en el momento en que se transforma en el río Negro, ¿es más abajo de Colombia o ahí es el Solimoes? ¿O el Solimoes es más abajo? Más abajo, más abajo. ¿Sí? Sí, señor. Y ahí para abajo siguen cayéndole los sí, porque ríos. ahí empieza a coger nombres nativos de Brasil. Por ahí por la parte de Colombia, pues el puerto más grande que hay es el de... ¿Cómo es el que mencionó usted ahora? Siempre se me olvida mi hombre. Fernando Po. No, hombre, no. Fernando Po no queda por allá, hombre. No. Solamente te estoy repitiendo como me dijiste el que mencionó usted ahora. Yo mencioné Fernando Po. No, Fernando Po ni por el diablo. Queda ese puerto peruano, hombre, tan famoso. Iquitos, ese. Ese está por ahí a 6 horas de Leticia. Río arriba. Río arriba, una rápida. Ya ahí el Amazonas es muy grande, Ave María, porque ahí ya le han caído pues bastantes tributarios, ¿no? Y se vuelve inmenso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la creciente del Amazonas? Que forma lagunas, y esas lagunas se van extendiendo hasta que puede llegar a adquirir los 50 kilómetros de extensión que mencionan por ahí. Y la vaina es que hay que saber navegar por eso, porque como eso está lleno de gramalote, eso es... daña cualquier es una creciente. No, es que abre vías, y entonces si usted coge la que no es, resulta yéndose para otro lado, o dando vueltas en círculo en un mismo punto. Eso lo tienen que conocer los vaquianos, ¿no? Los indios, principalmente. Pues yo le digo una cosa, que para mí el Amazonas ha ejercido en mí una enorme fascinación, pero además un profundo respeto. ¿Y sabe desde cuándo, Juan? Desde que yo me leí La Vorágine estando muy niño. Cuando me leí La Vorágine, le cuento que para mí cambió la perspectiva de lo que es el Amazonas. Y a partir de ese momento, todo lo que proviniera del Amazonas me llamaba la atención, pero con mayor razón, más respeto, porque es que la forma como describe José Eustacio Rivera, esa persecución de Arturo Cova a su amada Alicia, yo creo que eso es... Yo no conozco algo más sobrecogedor que ese relato, Juan. Yo sigo sosteniendo, no sé qué piense usted, pero para mí la mejor novela latinoamericana se llama La Vorágine. Pues es mi gusto. Y es de mucha gente, Néstor. Acuerde que esa novela fue traducida a 22 idiomas. Y de una vez fue éxito de librería, ¿no? Todo el mundo la acogió con sumo agrado. Al alemán yo conocí una traducción que se hizo al alemán desde la época de su aparición. Eso fue con 1922 más o menos. La traducción se llamaba Die Stichel, ¿no? Die Stichel. Y pues hombre, eso creó un mito, un halo de misterio alrededor de todo ese río y de toda esa selva, que decir en Alemania, por ejemplo, que usted conoce el Amazonas o que conoce la ruta de la Vorágine, eso ahí mismo todo el mundo le agacha la cabeza, sobre todo los viejos, porque recuerdan pues con mucho deleite esa obra tan sobrecogedora, ¿no? Tan impresionante, y sobre todo que muestra un paisaje tan diferente y unas formas de vida tan alejados de ese mundo, ¿no? De ese mundo europeo, de ese mundo que forma parte de ese primer mundo, ¿no? De ese mundo de civilizado, de ese mundo ya lleno de cultura material, de edificios y de cosas.
Aquí sí hay que enfrentar ese otro elemento mucho más potente, que es la selva. Y hay que saber andar por ahí, si no se lo llevó el chucho. Ahí no hay nada que hacer. ¿Sabe una cosa, Juan? Para mí de los momentos sobrecogedores de esta novela es cuando comienza la segunda parte. Esa forma como narra ese comienzo de la segunda parte me parece maravilloso. Eso es para mí ese fragmento es cumbre. Cuando dice: oh esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina, qué hado prisionero me dejó en tu cárcel verde. Cuando comienza pues la historia del cauchero Clemente Silva, ¿se acuerda? Sí. Bueno, Clemente Silva es digamos, una especie de peón de ayuda, ¿no? Que va ahí y además es un incondicional de Arturo Cova. Ese precisamente, cuando ve las tambochas venir, se sube a un árbol y él ve pues la destrucción de las tambochas y empieza a gritar: vienen más tambochas, hasta que uno de los que estaba en el grupo le pega un tiro de fusil, porque estaba desesperado, estaba angustiado. Entonces cuando el otro le gritaba: vienen más tambochas, pues esa desesperación se apoderó de él, y eso es normal, ¿no? Eso es común que ocurra ahí en un ambiente de esos, ¿no? Uh-huh. Porque, a ver, eso se desenvuelve principalmente en una especie de cuadrángulo, ¿no?, que hay entre el río Caquetá, el río Putumayo y el río Amazonas. Es más, me han contado que todavía quedaron algunas cosas de esa antigua colonia penal de Araraquara, en donde muchos presos escribieron experiencias que ellos habían tenido allá en libros de cuentas, en libros que llevaban allá, digamos, para registros oficiales de movimientos, digamos, de contabilidad o alguna otra cosa. Entonces allá escribían sus memorias o dejaban sus mensajes. Y si no estoy mal, allá fue donde aquel amigo se suicidó, ¿no?, con la famosa turca, con la árabe, precisamente a doña Mercy Mustafa, nuestro gran saludo. Usted sabe que ella es libanesa, ¿no?, y que escucha o ve este programa con mucha asiduidad, ¿no?, desde por allá de donde ella se mantiene. Yo no sé, porque ella también anda perdida en la manigua, y de ahí viene el término enmaniguarse, que esa gente se enmanigua, se pierde en la selva y ya no ve salida, ya la única salida será la muerte. Entonces estaba en brazos de ella, ¿no?, ahí recostado, y de pronto sacó una pistola pequeña y se pegó un tiro en la cabeza. Parece que eso lo sacaron de un libro de esos de ahí. Lo que yo sí sé, y es una historia que he contado ya, es la historia del aguardiente. La historia del aguardiente es que el remesero que llegaba a Araraquara conocía la trocha. Había una trocha, creo que es un hilo de agua, es una quebradita, pero que tiene una profundidad inmensa. Entonces por ahí se puede andar en canoa. Entonces llegaba con las mulas hasta determinado punto, descargaba ahí y seguía por ese hilito hasta llegar al río Caquetá, en donde está el famoso raudal de Araraquara, que eso es impresionante. Eso se oye desde el avión.
esa agua chocando contra esas rocas basálticas, con unas pizarras que hay a los lados del río. Es más, ¿sabe por qué no suben, por ejemplo, delfines a la parte de arriba del Caquetá? Porque no pueden pasar por ahí por ese chorro, los atonta. Y muchos pescados, muchos peces, cuando llegan ahí a ese punto, entonces los golpea contra las rocas y allá están listos los pescadores para echarles mano. Eso está cruzado por un poco de alambres, de garruchas, y ellos se montan en esas vainas para sacar el pescado que se rima atontado a las orillas del río. Eso yo lo he visto con estos ojos que se van a comer los gusanos. Ellos no son capaces de comer, no. Bueno, por ahí me lo han pedido muchas, yo no sé. Y caldito de pollo. Sí. Y entonces, ahí, digamos, hasta ahí llega la navegación. Hasta ahí. De ahí sigue se puede navegar hasta abajo, pero también están los chorros de Córdoba. Pero Juan, en todo eso es que se desarrolla la acción de la vorágine. Sí, claro. Arturo Cova, que va detrás de Alicia, su amor, sí, a la porque que ama es que, pero odia, es pero que va por en busca de por ella. ahí se va a la Chorrera, Amazonas, a la cual ya es en el Amazonas, en los límites con el Caquetá. Entonces de ahí se va a la Chorrera y ese era el centro cauchero por excelencia, porque es un centro de gran concentración de tribus indígenas, pero los mayores habitantes que había allá eran los Huitotos, los Muneca y los Boras. Que entre otras cosas en la vorágine se hace una descripción muy cruda de ese fenómeno de las caucheras, que en su momento las caucheras, la plata que produjo era el mismo fenómeno de los capitales emergentes del narcotráfico en los años 80. La ampulosidad de los dueños de esas casas siringueras, de esas casas caucheras, creo que no tiene nombre. Acuerde que en 1906 inauguraron el Teatro de Manaos, que era una réplica de la Scala de Milán. Y no, es de un teatrico que hay en París muy bonito. Ajá. Sí, es de un teatrico, yo no sé cómo es que se llama eso, la Pelletier o una vaina de esa. Así es la cosa. Sí. En todo caso llevaron a Sara Bernard sí. y llevaron a Enrico Caruso para la inauguración. Sí, eso es cierto. Y tengo entendido que esos caucheros mandaban a lavar sus camisas a París y toda esa Sus camisas de seda. Imagínate cuánto se demoraban para ir a París y volver con camisas de seda lavadas. Pero el tráfico era muy intenso, ¿no? Porque... sí, pero mírelo por donde se mire, eran 2 o 3 meses, pues. No creo. No, porque ellos cogían el Atlántico ahí, y acuerde que esa barriga de Sudamérica, ahí por ese lado, pues acortan las distancias, ¿no? Conociendo ya las rutas, pues no creo que fuera demasiado. Y además... Póngale pues ida y vuelta un mes. Bueno, póngasela pues, sí. Se aguantaban un mes sin camisa, pues con la camisa con la camisa negra, y después hasta que le llegaba la otra. Oiga, pero es que cuentan que esa historia de las caucheras, Juan, es algo sobrecogedor, y lo que narra José Asunción Silva ahí no es sino la punta del iceberg. Perdón, de José Asunción Silva no, José Eustacio Rivera, sí. En La Vorágine. Creo que es la punta del iceberg. Bueno, él únicamente rasguñó, oiga bien, rasguñó el problema que se presentó con las caucheras. Eso fue lo que hizo José Eustacio. O sea, destapar eso, como usted lo afirma, la punta del iceberg. Eso fue lo que él mostró, y me imagino que llamó la atención sobre el mundo. En todo caso, el caucho era el producto natural de mayor demanda mundial, especialmente para las necesidades de la guerra. Me te voy a interrumpir ahí un segundito, Juan. Contame. Porque eso fue un relumbrón. Sí. Acuérdese que ya en 1915 ya eso no existía.
porque se llevaron las semillas para Malasia y sacaron del mercado al Amazonas. Sí, eso no demoró sino... Es decir, ahí estuvieron buen tiempo, ¿no? Por ahí desde que entraron los primeros colonos. Ya entró en 1870, entró un pastuso, se llamaba Benjamín Larrañaga, que se encontró con unos indios que no tenían ningún contacto con la ciudad, con la civilización que llama pues, ¿no? Y que eran, digamos, completamente primitivos en cuanto a sus formas de vida, ¿no? Todavía trabajaban la tierra con piedras labradas, una piedra que la llamaban el jairo, todavía utilizaban el bugue. El bugue era un machete de madera. Y oiga, yo los conozco, los buigues, porque esos grandes caciques, los tipos pelos duros del paseo, ellos cargan un bugue como signo de autoridad, ¿no? Y de prestigio. Y entonces, con eso, pues lo que hicieron los que llegaron, los primeros colonos, se papearon, porque ellos llevaron la herramienta, llevaron el hacha y llevaron el machete principalmente. Y como cuando llegaron esas herramientas, ellos se mataban por eso. Cuando llevaron los fósforos, por ejemplo, la locura, ver que una cosa se prendía ahí en la mano. No me lo cuenta José Eustacio. Eso era magia. Eso era impresionante. Entonces les entregaban lo que fuera. O sea, por una caja de fósforo le entregaban a una muchacha. Pues ¿Cuántas reclamaste vos? ¿Cómo sería el vos? ¿Cuántas reclamaste vos por cajas de fósforo? Yo pienso en vos. Que se agotaban los fósforos en esta ciudad, mejor dicho. ¿Cuántas reclamaste vos por fósforos? A mí no me metas ahí. No, que yo no hago esos cambalaches. Sobre todo. En todo caso, ¿cuánto no darían por un hacha? Por ejemplo, la llamaban jata. Oiga, y después apareció la escopeta. ¿Sabe cómo llamaban la escopeta? La llamaban la guarábeda, porque ellos utilizaban el término brasileño que era escobeda, ¿no? Pero cuando llegó la de 2 cañones, entonces la pusieron guarábeda, porque guara quiere decir mellizos. Entonces, claro, como era aquí también las llaman las mellizas, ¿no? Entonces ellos la pusieron la guarábeda. Ahora resulta que en ese furor del caucho, ¿cuál fue el problema, Néstor? ¿Usted sabe cuál fue el problema de eso? Que los hermanos Arana eran unos mafiosos, eran unos bandidos. De eso no hay duda. Pues. ¿Es la mayor casa? La de los Arana. Pues era... en la vorágine lo escribe José Eustacio Rivera. Eran 5 hermanos. La casa Arana. Sí. Eran 5 hermanos, eran unos bandidos y además contrataban otros bandidos. Por ejemplo, ese bandido que aparece ahí, el Cayeno, que era nada menos de Cayena, de la Guayana francesa. Ese era un matón, pero de la peor calaña. Y esa gente se dedicó a esclavizar indios. Esa era la labor de ellos. Pero espere, yo les cuento lo de la llegada del aguardiente a Araraquara. Cada que llegaban los bultos de remesa, pues que llamaban, ¿no? De comida, de chocolate, de galletas, de cosas de esas así, pues para preparar para los presos. Llevaban también el aguardiente para el alcaide, pues, o para el director de la prisión. Esos frascos
ellos llegaban y guardaban esa remesa en una bodeguita que tenían, pero esa bodeguita no era muy insegura, entonces esos huitotos eran muy vivos, ¿no? Por ahí, por ese lado, están más los murui, ¿no? Ahí en Araraquara están los murui. Pues hombre, por la noche se metían a la bodega esa y la saqueaban y se robaban lo que más les convenía, lo que más buscaban ellos, ¿no? Por ejemplo, comestibles, fósforos, eso los perseguían pues de una manera impresionante, o herramientas, era para ellos pues una novedad y una necesidad. De pronto le echaron mano a esos francos con líquido blanco, y cuando ellos sacaban ese frasco con líquido blanco, que lo abrieron pues y lo olieron y después se lo tomaron, se enloquecían. Ellos se volvían locos cuando tomaban de eso. Claro, una cultura diferente y les llegaba una toma también diferente. Entonces, a eso que los ponía tan locos, lo pusieron chobeji, que quiere decir, no, chojefai, que quiere decir caldo de machete. Así llamaban el aguardiente, puro caldo de machete, porque machete en Huitoto es chobeji, que quiere decir hoja que corta. Entonces estos se tomaban eso y decían, no, eso es chojefai, eso es puro caldo de machete, ¿no? Si el machete corta tan duro pues y pega tan fuerte, pues ¿qué no decir de este animal, ¿no? De ese aguardiente. Esa es la historia del famoso chojefai. Pero muy interesante fue el mecanismo que utilizaron. El indio pues no se deja dominar tan fácil como se cree. Ellos tuvieron que utilizar mucho la violencia. Sin embargo, no tenía la capacidad organizativa para poner a los indios a producir como ellos deseaban y para responder a las demandas. Entonces se importaron a un negrero, a un tipo que había sido entrenado en la isla de Barbados para esclavizar negros, o para esclavizar pues, bueno, grupos, que era el famoso Matías Brown. Era un tipo de esas islas, negro, además, era negro. Y lo llevaron, ese entró por el Putumayo, lo llevaron precisamente para que se encargara lo llevaron como jefe de seguridad de la Casa Arana, para que se encargara de poner a los indios, de alinearlos. Entonces ese mataba pues era un asesino, no hay duda. Y fuera de eso, los hermanitos Arana pues no eran una pera en dulce. Había uno de ellos, por ejemplo, que se conocía los secretos un esbirro de ellos, un esbirro. Les tenían un apodo. Ese, cuando se aprendió los secretos de los huitotos, que preparan muy buen curare, y el tipo se teñía las uñas de curare, y entonces cuando quería matar a alguien, le clavaba las uñas, y con eso lo arreglaba. Miteoro. No, era un esbirro de los Arana. Uh-huh. Que había mucha gente ahí asesina, pues, como le digo, eran unas bandas de asesinos. ¿Y quién era el que se tenía las uñas de curare? Uno de los esbirros de los hermanos Arana, pero ¿cómo era que se llamaba, hombre? En todo caso, en la vorágine,
aparece uno de los amigos de Arturo Cova y lo ve y ahí mismo le vuela las dos manos de un machetazo. Esa descripción es impresionante, ¿no? Muy cruda. Como le dice, como un manantial, ¿cómo es, hombre? ¿Qué dice? Bueno, como un manantial sangriento, como un manantial, bueno, esa descripción es extraordinaria. Esa y la muerte del que le arrancó la cabeza el toro. La muerte de... No te pongas a acordarte de nombres, que Alzheimer está al lado tuyo, pues dice, nunca te abandona. Eso. Más bien, seguí la historia, que está muy deliciosa. La muerte de bueno, la muerte de Millán. Sí, señor. Millán. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Y ese Mitéboro, él era Mr. Brown, ¿no? Había que decirle Mr. Brown, porque ese es el título pues que le exigía, ¿no? Él llegó pues tumbando bolos, ¿no? Él llegó con exigencias de todo. Y como en el huitoto no hay consonantes contiguas, ellos no pueden decir Brown, sino que tendrían que decir Borough. Como no hay consonantes finales de palabra, ni hay S, entonces ellos decían mite. No podían decir mister, por ejemplo, como decimos nosotros, sino que decían mite. Entonces juntaban las dos y daba Mitéboro. Bueno, se quedó Mitéboro, pues. Hombre, y ese tipo empieza, oiga, a hacer ochas y panochas. Entre otras cosas era un alcohólico irredento. Y ese llegaba por la noche allá al campamento de las pollonas, ¿no? Donde estaban las muchachas. Y allá dormían separados los hombres y las mujeres. Llegaba y se bajaba los pantalones, exhibía su órgano sexual y gritaba, que Be Camarade, porque él hablaba con la R gringa, pues no, Camarade, Be Camarade. O sea, vean, esto sí que está sabroso. Eso era lo que les decía, ¿no? Y le echaba más a una o a dos, ya yo no sé cuántas. En todo caso, el tipo era un degenerado. Y se inventaba unos suplicios para obligar a los indios a producir caucho, que eran terribles, ¿no? Por ejemplo, cortarle los glúteos y después echarle sal. Si no, llevaban una bola de siringa del tamaño de una totuma. O poner a un indio a correr y cuando arrancaba le pegaban un tiro con una cápsula llena de sal, con una cápsula de escopeta, la cargaban con sal. Entonces esa sal le limaba toda la piel, ¿no? Se la raspaba y eso le dejaba una peladura impresionante. O por ejemplo, llegar y bañarlo en gasolina o en petróleo, pues en querosene, que era lo que utilizaban mucho allá, y meterle candela y ponerlo a correr a ver si alcanzaba a llegar al río a secarse, no a apagarse. El fuego. Oíste, tengo entendido que usaba otra tortura, y era que el suplicio de la tabla. Sí, pero la tabla tenía, creo que, dos variantes. Aquella que vos contaste la otra vez, que era meter los genitales por ese hueco y dejárselos atrapados. Se los untaban con pollo. Y se los ponían en el río para que las pirañas llegaran en fish. Y otro, que la tabla se abría y la podía soltar, y ¡pum! Y se cerraba contra los testículos también. Sí, ellos inventaban cosas que... Por eso la venganza de los indios fue muy poética, ¿no? Pero antes de que conté la venganza de los indios,
ese imperio fue menguando cuando se llevaron pues todas las semillas para Malasia y entró en decadencia. Pero asesinaron mucha gente, ¿no? Porque ellos cuando veían a alguien... Venía mucho huitoto de Perú, tengo entendido, ¿no? Todos. Todos se fueron para Perú, se vinieron de Perú. No, todos se vinieron de Perú. Todos, es que los huitotos son de Perú. No, Estamos hablando de que entre el 15 y el 20 más o menos ya venían, ya prácticamente entre 1915 y 1920 empezó esa decadencia. Empezando porque ya la guerra mundial ya no tenía pues tanta demanda, ya estaba acabando. Entonces ellos veían a alguien sospechoso por ahí y lo mataban, lo torturaban, ¿no? Eso, como eran bandas armadas, lo mismo que pasa ahora. Métase usted por ahí en un territorio de esos dominado por narcos o para que vea lo que le pasa, ¿no? Yo diría, ¿quién es este mico tan raro? ¿Quién es usted? Lo que me pasó a mí por allá abajo, que me cogió un tal comandante y... Ay María, bueno. ¿Y te peluqueó? No, yo no me dejé. Yo no, yo lo frenteé bien. Pero esa selva eso es de nadie, eso es muy peligroso. Eso es pues lo único que le puedo decir. Y ellos asesinaron inclusive a funcionarios extranjeros. Lógicamente que ellos venían de espías, eso era verdad. Ellos venían buscando la semilla del caucho, porque eso era lo más preciado que había. Y además, imagínense si la cuidarían o no, si era el negocio redondo pues que tenían esas bandas. Y eso es, como le digo, esa tal casa Arana que de casa no tenía nada, ¿no? Eso era una cáfila de bandidos impresionante. Y los que llegaban en esos planchones por el río pues a cargar caucho, pues tampoco eran unos angelitos, ¿no? Eso era gente mala, gente terrible. Este Mitéboro, cuando ya se acabó la bonanza del caucho, cuando se acabó la demanda del caucho, que esta gente empezó a fallar por plata y se fueron dispersando. Y se voló y terminó sus días en Puerto Leguízamo, que ahora en estos días lo están pasando mucho por televisión, ¿no? Porque allá se han rebelado los campesinos y no dejan pasar nada por ahí, que es un paso importante, ¿no? Es el sitio en donde más cerca están el río Putumayo y el río Caquetá. Son dos pueblos. Puerto Leguízamo sobre el río Putumayo y La Tagua sobre el río Caquetá. Están por allá unos 13 o 17 kilómetros más o menos de distancia. Y se pensó muchas veces en hacer un canal para unir a los dos ríos. No sé en qué terminaría eso, pues, pero en todo caso ese es el tema de la película Fitzcarraldo. Abrir un canal, no sé si entre el Negro y el Solimoes, para facilitar la navegación. Pero eso es muy difícil por la selva, eso es bastante difícil. Bueno, de todas maneras, el Mitéboro también se voló y terminó criando pollos en Puerto Leguízamo. Allá eso era lo que hacía. Entonces, cuando ya los indios se liberaron, pasaron muchas cosas. Mire, como nosotros entramos en guerra con el Perú, 1932. La pelea era por territorio, pero ya para qué, si ya los peruanos habían apoderado de todo. Mejor dicho, nosotros teníamos trapecio amazónico, eso era derecho. Y estos llegaron hasta el Putumayo, que era el límite natural. Y ahí fue donde los pudieron parar más o menos, ¿no? Porque esa guerra se luchó así, de esa manera, ¿no?
era por los ríos. Las fronteras eran los ríos. Hubo cosas muy interesantes ahí en esa guerra. Por ejemplo, el famoso Puerto Leticia, pues, ¿no?, que se volvió un centro importante, porque inclusive ya tenían aviación y todas esas cosas, ¿no? Ya tenían avioncitos para ir disque a ametrallar, y yo no sé si utilizarían eso, pues, pero no sé qué tanto puede servir un avioncito de esos en esa espesura, en la selva. Y qué bombardearían, por Dios, bombardearían para ahí una manada de micos o de cualquier cosa. Pero los que sí eran peligrosos eran los indios, porque los indios sí se conocían los escondrijos, los pasaderos y los sitios estratégicos que había en esa frontera. Entonces, ellos se pasaron, ellos organizaron una fuga para volarse de allá de esa parte de Perú. Se vinieron hasta Colombia, hasta el lado colombiano, y allá parece que se encontraron con un teniente que era el comandante del puesto de Puerto Leticia. Según me cuentan a mí los viejos, no sé qué tan cierto sea esto, no me atrevo a confirmarlo ni a garantizarlo, pero yo les repito lo que me contaron, que el que los recibió allá fue Gustavo Rojas Pinilla, para emoción de los pinillistas que hay aquí, que todavía quedan, ¿no es cierto?, los legítimos, pues, los puros, no esos otros que han utilizado el nombre de él. Pero de todas maneras, Rojas Pinilla estaba de teniente allá y lo recogió, les dio tierra para que trabajaran, y los indios quedaron muy agradecidos. Entonces colaboraron enormemente. Esto se llenó de huitotos, y allá los que estaban en Leticia, como esa era una guerra en donde los frentes se veían al otro lado del río, entonces había un momento en que los indios paraban de trabajar, no hacían nada más, y salían y se iban para un altico que quedaba, del cual se divisaba todo el río Amazonas. Allá se sentaban todos tranquilitos a mirar, calladitos. Y resulta que ellos su diversión era ver a los soldados peruanos cuando se bañaban. Se iban a bañar allá, pues, en su hora de descanso, y allá los indios se sentaban a observarlos. Pero todos los días desaparecía un soldado peruano. Les dijeron: no, esto está muy raro, hombre, ¿qué pasará? Empezaron a hacer investigación, y todos los días desaparecía un soldado. Entonces mandaron a preguntar a la parte colombiana a ver si ellos estaban secuestrando peruanos, para saber, pues, ¿no es cierto? Supone que tenían prisioneros de guerra y tal, todas esas cosas, ¿no? Esas guerras folclóricas, pues, que nosotros hemos tenido. Y no, nosotros aquí no hemos agarrado a nadie. Entonces, se quedó la cosa así porque nunca supieron por qué desaparecía un soldado peruano. La cuestión era sencilla. El caimán de aguja que hay por allá, que es muy peligroso y es muy grande, entonces ese llegaba, y cuando se tiraban a bañarse los peruanos, como ese ataque es por debajo del agua, se jalaba uno. ¿Usted sabe dónde hay un caimán de aguja? Cuando ve, por ejemplo, un pato o una garza que se hunden así abruptamente y salen y vuelven y se hunden y salen, y es porque están peleando con el animal que los jala para la profundidad del río. Entonces ese caimán llegaba y los agarraba y se los jalaba y se los llevaba,
para las cavernas que él hace en las orillas de los ríos, pero por la parte húmeda, ¿no? Por la parte en donde hay agua. Allá los metía, allá los dejaba. Eso lo sabían los indios, porque ellos sabían cómo cazaba el caimán de aguja. Pero ni un cartón, ni un tarjeto, nada no le contaban a nadie, no decían nada. Ellos se quedaban ahí calladitos, viendo cómo la naturaleza los vengaba. Y de hecho, pues, hubo mucho odio en ese tiempo, ¿no? Sobre todo estos indios que fueron perseguidos por los peruanos. Es una cosa tremenda. Óigame, Juan, todo esto, pues, diríamos lo que lo toca, en algunas partes profundiza José Eustacio Rivera, pero por más que lo hubiera intentado, jamás podría haber abarcado todo. Pero sí es una muestra muy representativa de lo que ocurrió en aquella época en el Amazonas. Y resulta que cuando él publicó el libro, después de la gran aceptación que tuvo el libro, se fue para Estados Unidos en 1928, perdón. Se fue para Estados Unidos. En ese tiempo yo era policía en Fredonia. Sí. Y se fue a publicarlo a los Estados Unidos, pues para buscar una traducción. Y allá había un señor, ¿cómo es que se llama? Robert Timotini. No. No. Estoy hablando de, hombre, era el cónsul en ese momento en todo caso. Ali Gates. No. Espérate, yo te digo cómo se llamaba. Se llamaba Carlos Puyo Delgado. Ah, sí. El famoso sí. Carlos Puyo Delgado. Sí. Entonces él llegó allá donde Carlos Puyo Delgado y inmediatamente le abrió las puertas Carlos Puyo Delgado y bueno, se publicó y se dio el aval para que se publicara el libro. Y en ese momento también había otro evento muy importante, y era que Roberto Méndez Rey, un piloto, quería hacer, estaban todos en ese arrebato, pues, que significó el que Lindbergh hubiera sobrevolado el Atlántico. Entonces se quería hacer la travesía Nueva York-Bogotá sin escalas, y Carlos Puyo Delgado le estaba ayudando. En esa llegó José Asunción Silva, ¿por qué José Asunción? José Eustacio Rivera, perdón. Y llegó allá, y Carlos Puyo le abrió la puerta para que publicaran su libro en inglés. Él iba con la idea también de fundar una editorial Los Andes, que no solamente publicara su libro, sino que se convirtiera en la casa de todos los escritores latinoamericanos, publicar todas las obras latinoamericanas. Pero como estaban en los dos eventos, pues Puyo invitó a José Eustacio, que era una celebridad porque su libro había calado profundamente, para que escribiera algo sobre esa epopeya que pretendía emprender este Roberto Méndez Rey. Y entonces hubo pues agasajos y todo lo que usted se quiera. Y pues hombre, en uno de esos, José Eustacio Rivera llegó, eso fue en noviembre de 1928, llegó a una recepción en la que se le hacía un homenaje a Méndez Rey, y llegó casi que arrastrándose. Se vino para el hotel a descansar, y al otro día tenían otro evento y llegó también haciendo un esfuerzo sobrehumano. Para abreviar la historia, eso fue como el 25, 26 de noviembre, empezó a deteriorarse ese hombre, y entonces cayó como un estado de febrilidad y de coma, y lo atendió un médico, Luis Eduardo Hurtado, porque resulta que él no pudo ir a ese acto. Y entonces mire lo que dice desde el 29 de noviembre. Este mismo día, 29 de noviembre, como a eso de la 1 de la tarde, recibí en mi consultorio una llamada telefónica de urgencia. Porque describe pues que él en el hotel empeoró. No era Roberto Méndez, sino Benjamín Méndez. Y de un momento a otro cayó desfallecido cuando estaba recibiendo a unas damas de la sociedad colombiana, pues de la sociedad bogotana, que estaban
en Nueva York, y llamaron a este médico y mire lo que él dice: como a eso de la 1 de la tarde recibí en mi consultorio una llamada telefónica de urgencia. Salí inmediatamente y en el término de la distancia llegué al apartamento del doctor Rivera para encontrarme con un cuadro clínico verdaderamente alarmante. Noté en el acto parálisis de un lado de la cara, la boca completamente desviada, un ojo completamente cerrado, no podía hablar, no me reconoció, y la respiración era sick, pongo aquí sick, estertorosa. Sin perder un minuto se llamó una ambulancia y el enfermo fue conducido al Polyclinic Hospital de Nueva York. Se procedió enseguida a llamar una junta médica de especialistas en neurología y medicina interna. Se hicieron exámenes clínicos y de laboratorio, incluso el examen de líquido cefalorraquídeo. Entre tanto, el paciente no hablaba ni reconocía a nadie. La punción lumbar mostró un líquido cefalorraquídeo sanguinolento. Y luego el biógrafo de él, Eduardo Niel Silva, dice: desde un principio se temió que Rivera agonizaba, seguía el estado comatoso sin mejoría. El 30 de noviembre se inició una ligera reacción, la fiebre era más baja y el enfermo se quejaba, demostrando así estar consciente. Al día siguiente el poeta empeoró y pronto se vio que el desenlace final era cuestión de horas. Presa de una fiebre altísima, no hacía ya el menor movimiento. Su sola manifestación de vida era el ronquido que se le escapaba de la garganta en forma automática. A las 12:50 del 1 de diciembre el poeta expiró, atendido hasta el último momento por el doctor Hurtado. Pero estaba contando esta historia del fallecimiento de José Eustacio Rivera en el momento más importante de su vida, porque resulta que José Eustacio Rivera ya en ese momento era una celebridad, y entonces resulta que causó conmoción su muerte. Pero lo más extraño de todo esto, Juan, es que los médicos en el parte, pues en el boletín médico, decían que había muerto por causas desconocidas. Después resulta que se llegó a creer que había muerto por una hemiplegia como causa primaria y la malaria como causa secundaria. Algunos decían que un absceso cerebral de diversos posibles orígenes. En todo caso, él murió a la temprana edad de 40 años. Pero ni más ni menos, Juan, lo que se configura aquí con la muerte de José Eustacio Rivera es que él estaba pagando simplemente su osadía de meterse a la selva. Parece que contrajo malaria por una parte, o mal de Chagas, pero el mal de Chagas no tenía úlceras. Esa era la leishmaniasis, pero la primera parte es las úlceras. La primera parte, pero ya no era úlceras, en la primera parte úlceras. Aparecen las úlceras, pero ya después el que se daña es el corazón. Bueno, pero aquí fue en este caso el cerebro. En todo caso, no sé si allá había paludismo cerebral. Eso sería para averiguarlo. Porque aquí se había dicho, se ha afirmado siempre por los epidemiólogos o los expertos en medicina tropical, que la única parte donde hay paludismo cerebral es en Urabá y en Australia. En una parte de Australia, por allá en una ciudad o no sé dónde. Urabá y Chocó. Bueno, ese es el mismo sistema, sí, ¿no? Pero no sé si en la Amazonia hay paludismo cerebral. Eso que nos lo diga uno que ha estado por allá trabajando en eso. De esos que han trabajado con malaria o alguna cosa. Pero de todas maneras, de pronto sí la selva le cobró, porque oiga, a mí la selva me ha cobrado muy duro esa ida por allá. Yo recuerdo cuando regresaste con ese paludismo. Terrible. Ajá. Terrible. Y fuera de eso, las fiebres tifoideas que me dieron, eso no fallaba, pues. Yo llegaba y siempre me estaban esperando con una tifoidea. Hombre, lo cierto es que murió apenas a los 40 años. Yo le digo que si él hubiera tenido la posibilidad de vivir más tiempo, probablemente, esta es una especulación de mi parte, claro, con esa capacidad que él tenía para describir, probablemente
unos cuantos años después podría haber estado como candidato al Nobel de Literatura. Puede que sea una especulación de mi parte, pero muy bien a juzgar hecho. por lo que escribió, además por el sonetista que era, por el poeta que era, ese hombre se habría Pero ganado. es muy acertada, porque yo también creo que él, a pesar de su reconocimiento mundial, no tenía pues quien le hiciera prensa, ¿no? Quien le hiciera publicidad y todas esas cosas. Pero donde lo hubieran, digamos, ensalzado, o lo hubieran presentado, digamos, como el gran poeta colombiano, el poeta de la selva, o alguna cosa de esas, hubiera llamado la atención de todos esos casposos del comité del Nobel. Bueno, pues yo digo, es decir, otro complemento de esa novela, u otra obra que él hubiera emprendido, escrita con esa magia, con esa maestría, Juan, habría sido suficiente. Pienso yo, sigo indicándoles que esto para mí es una especulación, pero obviamente que por lo tanto es muy subjetiva, es una visión de mi parte, pero creo que habría sido así. Hombre, pero yo creo que cuando uno, Juan, está decidido a lograr un objetivo, el precio que haya que pagar por ese objetivo vale la pena por alcanzarlo. ¿O me equivoco? Así es. ¿Qué tal si conversamos con los televidentes, te parece? Me parece muy bien. Pues bien, los televidentes que deseen conversar con nosotros pueden marcar nuestros números. No planteamos ninguna pregunta puntual ni específica, sino simplemente hablen sobre este tema, o hablemos sobre este tema. Ya saben nuestros números, 381-5454 para llamadas desde el área metropolitana, 851-1170 para llamadas de fuera del área metropolitana, ahí van a aparecer los teléfonos, y la línea gratuita nacional, que es el 018-051-5015, 018-051-5015, y estas llamadas son gratuitas. También nos pueden escribir a elbuota@teleantioquia.com.co, elbuota@teleantioquia.com.co. Pueden empezar a marcar cuando ustedes lo consideren conveniente, porque hace relativamente poco, Juan, relativamente poco tiempo, que tal vez unos 20 años, que se acuerda que Germán Castro Caicedo escribió Mi alma se la dejó al diablo, que era sí, también esa como historia, un relato, esa historia la recopiló él allá en Puerto Rico, Caquetá. y era Ahí como un estaba relato también el que la sabía, sí señor. sí, como de este corte. Comenzamos entonces con nuestros televidentes, ¿te Sí parece? señor, David Brujer desde Bogotá. Profesor Juan Morales Néstor, Armando, buenos días, ¿cómo están? Bien, David, Gracias. bienvenido. Muchísimas gracias. Antes de participar en el tema del día, me están preguntando por Facebook el señor Juan Esteban Henao Ríos si van a haber algún evento esta semana con ustedes, algún conversatorio, alguna charla que vayan a hacer en el Club Medellín. No, creo que será por ahí unos 15, 20 días, pero no sé si alguno de nosotros dos lo hará. En todo caso, pero de todas maneras, las charlas del Club Medellín son muy interesantes y lo seguiremos invitando a ellas. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Y pues para participar del tema del día, creo que cuando uno se fija una meta, o uno tiene que saber muy bien para dónde va, porque pues hay personas que se han fijado ser antisociales y ser personas de muy mala clase y reputación, y lo han logrado hacer. Está el caso del señor Alfonso Capone, que en la ciudad de Cicero, Illinois, casi pone en jaque al gobierno americano con la cuestión del tráfico y contrabando de licor. Sí, aquí en Colombia también se dio un caso muy similar, pero en vez de trago era droga. Y pues llegó a ser una de las personas más reconocidas a nivel mundial como asesino, y uno tiene que fijarse muy bien las metas, ¿sí? Y cuando uno quiere hacer lo mejor, lo puede uno lograr, pero si uno quiere hacer cosas malas,
también puede llegar muy, muy, muy lejos. Ese era mi aporte. Y pues quería recordar a las personas que se vinculen al grupo de www.elbuho.org, que se inscriban y que puedan hacerle preguntas a ustedes y con la mayor brevedad para que ustedes nos las puedan responder. Y también a elbuhotelantioquia@hotmail.com. David, ¿cuántos hay en el grupo ya? 1072 personas. Uf, va creciendo. Sí, se está y la creciendo última la familia. persona que me aceptó fue la señorita Andrea Moncada, de la ciudad de, ya les digo de dónde, de Medellín, Colombia. Pues David, muchísimas gracias. Perfecto, nuestro hermano y profesor Juan Manuel, noche, buenos días. Noche, buenos días. Hombre, permítanme porque quiero hacer una invitación. Hay la oficina de, no recuerdo cómo es que se llama específicamente, pero es de atención a las víctimas de la violencia de la ciudad de Medellín. Está invitando a unos conversatorios que se harán entre el 1 y 4 de diciembre en Villahermosa y Buenos Aires. La idea es que las personas que han debido afrontar la desaparición de un familiar asistan allí, porque se van a realizar algunas charlas no solamente para hablar sobre este tema, sino para que se reconozcan como víctimas también y que puedan encontrar algunos indicios de en dónde pueden estar sus familiares. No es que los tengan allí, sino que entre todos construir rutas y quienes, porque hay muchísimas personas muertas con características de NN, y que probablemente cualquier persona que haya sufrido la pérdida o la desaparición de algún familiar probablemente podría encontrarlo allí, y se van a practicar muestras de ADN y demás. Así que a los interesados los estamos invitando para que asistan entre el 1 y el 4 de diciembre en Villahermosa y Buenos Aires a estas charlas. No tengo el horario aquí, hombre, no tengo el horario, pero lo vamos a averiguar y les vamos a estar contando. Continuamos con nuestros televidentes. Don Héctor Rodríguez en Guarne. Desde Guarne, Puerta del Oriente Antioqueño, señores Néstor Armando Azate, Juan Manuel Serna y amigos televidentes de este canal regional en el departamento y en todos los lugares del territorio nacional a donde llega la señal, muy buenos días. Una de las características de la literatura colombiana, en sus grandes obras, es describir con gran precisión algunos puntos geográficos en los que se protagonizan los hechos de la narración que el autor transcribe, tal y como acontece con La vorágine de José Estacio Rivera, que pinta abiertamente los caminos, partiendo desde Caquesa de Cundinamarca, Villavicencio en el Meta, Casanare, El Bichada, Guainía, y el punto central del escrito en el Amazonas, con sus puntos específicos en La Chorrera y El Encanto. Otra característica es nombrar personajes que históricamente existieron en el momento, como fue la casta de los Arana, amos y señores del tráfico de la siringa o el caucho, una de las primeras bonanzas de nuestro país. El personaje al cual hacía mención Juan Manuel, al cual le cercenaron los brazos al final del escrito, fue el famoso Pipa, descrito como el vaquiano, que encarnaba el tráfuga de esa época, considerada más o menos para la década de 20 al 30. Otra obra que describe con precisión la geografía amazonense es la obra de Germán Castro Caicedo, Perdido en el Amazonas. Bueno, este fue un aporte para el Búho de Teleantioquia. Un abrazo muy cordial y hasta una nueva oportunidad. Don Héctor, a usted muchísimas gracias y bienvenido siempre, y tenemos líneas disponibles en este momento. Recuerden 381-5454 para llamadas desde el área metropolitana, 851-1170 para llamadas de fuera del área metropolitana,
y nuestra línea gratuita nacional que aparece en pantalla, la 018.051.5015, para que quienes deseen comunicarse con nosotros desde cualquier parte de Colombia o del exterior puedan hacerlo. Así que pues bienvenidos todos ustedes. Tenemos en este momento líneas disponibles. Tenemos problemas con nuestro correo. Este Alicángaro está muy rebelde hoy. Sí. Sí. Hágale. Vamos a ver. Pero de todas maneras por el teléfono me han llegado del doctor Carlos Eduardo Arcila, ingeniero de ISA, que estuvo ayer trabajando conmigo en un curso de redacción para ejecutivos, lo mismo que a un amigo celador muy atento allá en la sede de la Universidad Pontificia Bolivariana del Poblado, Mauricio Willes, y también a Henry Jiménez, funcionario de la Oficina de Registros Públicos, quien en la Oriental me reconoció y me preguntó que si yo era el búho. Y le dije, no, yo soy el gavilán, el búho es el otro. Te creo. Hey. Carlos, ¿quién nos llama desde Bello? ¿Quién llama desde Bello? Aló. Aló. Aló, ¿quién habla? Perdón, quítele todo el volumen a su televisor si es tan amable y nos escucha por el auricular del teléfono, ¿sí? Listo, profesor. Adelante pues, hombre, don Elkin Torres. Profesor, es que hay una duda. Sí. La duda es la siguiente. Es con la novela de José Eustacio Rivera y la novela de Rómulo Gallegos. No se dice quién copió a quién. No tiene relación. Hay una duda. Doña Bárbara. Que por Rómulo Gallegos le copió a José Eustacio Rivera en la novela. No recuerdo la novela de Rómulo Gallegos, hombre. Doña Bárbara. Doña Bárbara. Sí, pero creo que Rómulo Gallegos es posterior. ¿O es anterior? Esa es la duda. Que son casi contemporáneos. Sí. A ver, Carlitos, una manito. Pregunta pues, predicaciones y errores. Muchísimas gracias. No creemos que haya ocurrido eso. Entre, tranquilo, no creemos, Carlos. porque es que el tema de Doña Bárbara, entre por el otro lado, vaya tranquilo. aunque también es del llano, ese es otro tipo de tema, ¿no? Ese es ya un tema más ganadero, más Claro, también es que la puede lucha tener contra algunos la selva. elementos. La lucha contra la selva, pero no creo, pues. No sé, profesores. Pero Rómulo Gallegos no es posterior, o son casi contemporáneos, pero Sí, murió sí. mucho tiempo después. Eso es a lo que me refiero. Claro, sí, eso Sí. sí, duró Es a lo que me más. refiero. Va, Carlitos, entre por el otro lado y hágale tranquilo. Bueno, Uy, está aquí encantado ayudándonos Ahora, aquí sonando el teléfono corriendo allá. bases aquí, y corriendo bases nuestro compañero Carlos el ingeniero. Sí, Elkin, señor. a usted muchísimas gracias y bienvenido siempre. Mire, pero es que yo creo que todos estos autores, obviamente que en este caso José Eustacio Rivera, yo creo que es el que marcó la senda. Yo creo que él fue el que abrió el camino para este tipo de literatura. No. Porque, perdóname, Doña Bárbara, pero luego, ¿de quién es Omecanaima? Bueno, hubo muchos, pero no, Néstor, es que Perdóname, yo también me tenía una confusión porque estaba hablando de Rómulo Gallegos, para acordar que hubo otro venezolano que fue presidente, Rómulo Betancourt. Claro. Mire, realmente la novela de la selva fue muy socorrida en Colombia. Esa tuvo muchos gestores, muchos cultores Por allá, Carlos, por otro lado. en nuestro país. Sin embargo, por ejemplo, Uribe Piedrahíta, ¿no? Con su Toa y todas estas cosas. Sin embargo, lo que se afirma ahora es que con la vorágine
se acaba la novela de la selva en Colombia. Esa es digamos, el juicio que se hace, que ya con la vorágine termina verdaderamente lo que fue pero la a ver, novela ¿cuáles de la antecedentes selva. hay de novelas diferentes a La Vorágine sobre la selva? Hay, No recuerde, no. Es decir, con esa trascendencia, con esa profundidad y con esa extensión, yo creo que no. puede que no, pero sí hubo muchos relatos en ese sentido. Y lo que pasa es que hay un cambio de dirección que es la novela urbana. Ya se entra en ese modernismo, pues, y se trabaja más el tema urbano, el tema más o esos temas ya trascendentes, pues, como ocurre con Guillermo Valencia, por ejemplo, ¿no? Esos movimientos modernistas Piedracielismo, que son formalistas, ¿no? Que tratan de defender la forma a cualquier costo, ¿no? ¿Cómo era la cosa de ¿para qué? dos lánguidos cielo. camellos. No, sí, pero eso tiene un decir. No es el piedracielismo. Sí, el piedracielismo es uno, claro. Claro. Pero indudablemente que hubo otros movimientos de ese... A ver, hombre. Aló. Tenemos llamada. Tenemos una llamada. Sí, pero una llamada por el celular, ¿no? Qué lástima, hombre. Y es un amigo nuestro. Vamos a ver si de pronto logra entrar la llamada por la línea. Ahí está Flavio, sí señor. Aquí en Medellín, Flavio. Buenas noches. Hola Flavio. ¿Cómo están, maestros? ¿De qué parte de Medellín nos llama? De aquí de Santa Mónica. Que creímos que era Flavio el de Bucaramanga. Bienvenido, Flavio. Quiero hacerles un aporte. Sí. Ese tema de que los recursos naturales han sido como la maldición de este pueblo colombiano. Y entonces ha habido la bonanza de la coca, la bonanza del caucho, la bonanza del níquel, del oro, etcétera. Retomando sobre gente que siguió la saga de Eustacio Rivera, hay una sueca, Vicky Faun, que escribió un libro que se llama El bosque que llora. Flavio, dígame. ¿Le podemos pedir un permiso? Usted nos está llamando desde aquí de Medellín. Sí, señor. Pero hay un señor que nos está llamando desde Yarumal por celular. Sí, señor, bien pueda. No vaya a colgar, por favor, y ya venimos con ustedes. Nos está llamando Sergio Mesa desde Yarumal, bienvenido. Maestro, buenas noches. Buenas noches, Sergio, y bienvenido. ¿Cómo les ha ido, hombre? Néstor, tengo una deuda con usted, hombre, no le he podido mandar los libros todavía. Tranquilo, no se preocupe. Bueno, me encanta que estén tocando este tema de lo que es la novela con esta temática de la selva. Pues yo creo que muy anterior a José Eustacio Rivera, yo creo que Juan Manuel de pronto debe ser muy conocedor, está la obra poética de Juan de Castellanos. Claro. De lo que fue la colonización claro, de esa parte de la Amazonía, y hay una novela muy bella, recopilado, que hay un escritor colombiano que recopiló toda esa historia en un libro muy bello que se llama, una novela que se llama Usúa, de William Ospina. William Ospina, sí señor. Y ahora con la nueva novela histórica del País de la Canela, también se refleja mucho lo que es toda esa colonización de nuestro país, teniendo como influencia, digamos, el desastre de acabar con los indígenas, de acabar con nuestros recursos naturales, porque prácticamente nosotros hemos tenido unas riquezas impresionantes. Ahora mencionaban ustedes en el Amazonas de lo que era el caucho, pero lástima que esta civilización que ha entrado a nuestro país, en vez de traernos progreso, nos ha traído desastre. Sí. Muchas gracias.
Noche, buenos días. Sergio, muchísimas gracias. Hasta luego. Y bienvenido siempre. No, y acuérdese de Pigafetta también, ¿no? Antonio Pigafetta. Sí. A ver, Flavio. Sí, Flavio, en Santa Mónica. Maestros, les decía yo que... Discúlpenos, por favor, ¿yo? Tranquilo, no se preocupe. Oh, bueno, bienvenido. Les decía yo que, pues hablando de que la temática de la novela de la selva se había terminado, existe un libro de una sueca que se llama Vicky Faun, que escribió El bosque que llora. Es Sí. una novela muy extensa, pero más con la pluma como de la socióloga e investigadora histórica que con la poética de Eustacio Rivera. Y por otro lado, hay un paisano mío, el poeta Aurelio Arturo. Ah, eso es una maravilla, hombre. Publicó yo creo que es su poemario más grande, que es el del Morada al Sur, que también habla sobre esa temática. Ese es mi sencillo aporte, maestros. Muchas gracias por darnos toda esta ilustración. Ese es un señor poeta, hombre, Aurelio Arturo, por Dios, qué maravilla, hombre. Pero tenemos la llamada de don Flavio ahora sí. De Flavio a Flavio, es que este es de Flavio. Flavio de Santa Mónica, gracias. ¿Quiere agregar algo más? No, no más, maestros. Muy amable. Vamos con las arepas. Hola, Flavio. ¿Qué ha habido? Flavio. Bueno. Flavio. Esperamos que nos vuelva a llamar nuestro buen amigo Flavio Vázquez. Ya este aparatejo está funcionando, ¿cierto? Sí, señor. Tenemos Sí. correos. Sí, señor. Tenemos correos de Camilo Chalarca de la Universidad de San Buenaventura. Nos manda una felicitación. Dice que quiero mucho bagaje viendo este programa. Las cosas llegan cuando tienen que llegar, nos dice don A. Gómez. Un saludo de Juan Esteban Henao Ríos. Muchísimas gracias, muy amable. A ver, vamos a seguir con estos, hombre. David Zapata. Permítame, quiero recordar que nuestras líneas están disponibles. 381-5454 para llamadas desde el área metropolitana de Medellín. Quienes deseen llamarnos de fuera del área metropolitana disponen del 851-1170, ahí aparecen en pantalla los números, y quienes deseen llamarnos desde cualquier parte de Colombia o del exterior pueden marcar el 018-051-5015, 018-051-5015, y a nuestro amigo Flavio desde Bucaramanga que nos repita la llamada y le damos prelación. ¿Me decía Juan? No, aquí hay uno, no sé, aquí nos llamó otra vez este muchacho José Castaño, el estudiante de Bolivariano, dice que de acuerdo con la teoría de las mujeres deberían gobernar al mundo.